Hola y bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy hablaremos sobre las pruebas estadísticas. Veremos qué son, cómo se clasifican, de qué manera se dividen y cómo podemos elegir cuál de ellas vamos a utilizar en nuestro estudio. Acompáñenme. Hoy iniciaremos con el análisis estadístico, específicamente con las pruebas. Las pruebas estadísticas sirven para probar una hipótesis. A través de ellas se puede reducir un conjunto de datos o una forma comprensible e interpretable mediante el uso de técnicas matemáticas que ayudan a categorizar, ordenar y manipular dicha información, con el fin de realizar interpretaciones de un fenómeno. Las pruebas estadísticas se dividen en paramétricas y no paramétricas. Para explicarlo, tenemos que trasladarnos a una realidad con multiversos. Y para no entrar en dilemas de copyright, crearemos nuestro propio multiverso. Lo dividiremos en dos. Pero recuerden que el objetivo tanto de un lado como del otro es el mismo. Tendremos las pruebas no paramétricas y las paramétricas. Si la media representa con exactitud el centro de la distribución y el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, utilizaremos una prueba paramétrica, ya que tienen mayor potencia. Pero, si la mediana representa mejor el centro de la distribución, consideraremos la prueba no paramétrica, incluso si tiene una muestra grande. Aquí podemos observar las características tanto de las pruebas paramétricas como de las no paramétricas. Las no paramétricas tienen menor potencia estadística, se aplican en variables categóricas, se utilizan para muestras pequeñas por lo general y no se conoce la forma de distribución de datos. No hacen muchas suposiciones, exigen una menor condición de validez, mayor probabilidad de errores y el cálculo es menos complicado de hacer. Las hipótesis se basan en rangos, mediana y frecuencias de datos. Los cálculos no son exactos y considera los valores perdidos para obtener la información. Por otra parte, la paramétrica tiene mayor potencia estadística. Se aplican en variables normales o de intervalo. Se utilizan para muestras grandes. Su distribución de datos es normal. Hacen muchas suposiciones, exigen mayor condición de validez, menor probabilidad de errores y el cálculo es complicado de hacer. Las hipótesis se basan en datos numéricos. Los cálculos son demasiado exactos y no toma en cuenta los valores perdidos para obtener información. Con esto, ustedes podrán decidir cuáles pruebas estadísticas utilizarán, si paramétricas o no paramétricas, en base a la distribución de nuestra muestra. Si tenemos una muestra con distribución normal o simétrica, vamos a utilizar pruebas paramétricas. Por otro lado, si nuestra distribución de muestra es anormal o asimétrica, tendremos que utilizar las pruebas no paramétricas. Pero ¿cómo vamos a saber qué tipo de distribución de muestra tenemos en nuestro estudio? Pues gracias a dos matemáticos rusos, Andrei Kolmogorov y Nikolai Smirnov, los cuales crearon una prueba de bondad de ajuste bien llamada Kolmogorov-Smirnov, que sirve para verificar si las puntuaciones que hemos obtenido de la muestra siguen o no una distribución normal. Por lo tanto, la primera prueba que tenemos que aplicar a nuestros resultados es la de Kolmogorov-Smirnov, la cual nos dará la pauta si vamos a utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas dependiendo de la distribución de nuestra muestra. Una vez que tengamos esto, nos toca decidir qué prueba vamos a utilizar. Para eso, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera, ¿qué tipo de distribución tenemos? Si es normal o anormal. Y la segunda, ¿cuál es nuestro objetivo? Buscar diferencias o similitudes. Tenemos que tener en cuenta desde el título de nuestra investigación cuál palabra de objeto de estudio utilizamos. Los invito a que vean el video de cómo hacer el título. Si utilizamos una asociación o una relación,
estaríamos hablando de pruebas de similitud. Por otra parte, si hablamos de una comparación, estaríamos utilizando pruebas de diferencias. Aquí tenemos algunos ejemplos tanto de una como de otra. En el lado de las diferencias podemos encontrar la chi cuadrada, McNemar, TED-Student, U de Mann-Whitney, ANOVA o Kruskal-Wallis, entre otras. Y en su contraparte, las de similitudes, tenemos regresión lineal, correlación de Pearson, correlación de Spearman, OR, entre otros. Para elegir la prueba ideal, necesitamos responder estas 3 preguntas. Si su distribución de muestra es normal o anormal, dependiendo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La segunda pregunta, ¿qué medición quiero hacer? Si una de diferencia o similitud. Y por último, ¿cuántos grupos son? 1, 2, 3 o más. Veremos ejemplos de pruebas estadísticas para ver similitudes o diferencias. Aquí tenemos un ejemplo de las pruebas con el objetivo de buscar las diferencias. Existen para un grupo, 2 grupos, indiferente entre 1 o 2 grupos y 3 o más grupos. Todos evaluarán las diferencias y dependerán de qué variable utilizamos, si cualitativas o cuantitativas. Si en nuestro estudio es de un solo grupo y queremos comparar el inicio de la investigación contra los resultados del final de la investigación del mismo grupo, a través de variables cuantitativas tenemos estas 2 opciones. Si la distribución de nuestra muestra fue normal, utilizaremos pruebas paramétricas, en este caso TD-Student pareada. Pero por otra parte, si nuestra distribución no fue normal, utilizaremos su contraparte no paramétrica, llamada Wilcoxon. Ambas se utilizan para lo mismo. Por otra parte, si el estudio cuenta con 2 grupos, utilizaremos por el lado paramétrico la TD-Student para muestras independientes o en el lado no paramétrico la U de Mann-Whitney. Y por último, si nuestro estudio tiene 3 o más grupos, podemos utilizar de manera paramétrica para una distribución normal el ANOVA y por otra parte no paramétrica el Kruskal-Wallis. Si observan, todos tienen su parte paramétrica y su contraparte no paramétrica. Entonces, dependiendo del resultado de Kolmogorov-Smirnov, nosotros vamos a decidir cuál de las 2 opciones vamos a utilizar. Y en este otro cuadro tenemos las pruebas para evaluar las similitudes. Se dividen de igual manera para un grupo o para 2 grupos. Y dependiendo de nuestras variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Tenemos como ejemplo la correlación de Pearson, que ésta evalúa la correlación en una o más variables a partir de otra, y es de distribución normal. Esto quiere decir paramétrico. Y su contraparte no paramétrica sería la correlación de Spearman. Ambas realizan la misma función. Hemos visto las generalidades de las pruebas y una pequeña pincelada de algunas de ellas. Pero recuerda, es necesario tomar en cuenta todo nuestro protocolo, desde el título, objetivos, pregunta de investigación e hipótesis. Todo esto servirá a la hora de operacionalizar las variables y realizar la base de datos. Si lo planteas de esta manera, ahorrarás tiempo y esfuerzo. Te invito a que veas los demás videos para que estructures de manera adecuada y fácil el protocolo de investigación. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Hagamos que esta comunidad crezca. Suscríbete y comparte.